Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Acá ya estamos preparándonos, ya ahí vimos que ya se conectó Marcelo, seguramente ya se está conectando el Fran. Acá habla Rosalía Paz y Nerea Calderón de Lodo. Y a ver, ya Francisco se está conectando. Acá estoy. Ahí estás. Te doy la palabra, Fran. Si querés poner la presentación y yo la saco. Bueno, perfecto, ya somos un montón. Marce, ¿cómo te va? Y te estoy Hola, viendo. Fran, ¿cómo estás? Qué lindo, qué lindo, qué lindo Ahí, ver tanta gente y tanto interés por este tema enigmático y apasionante a la vez de la post cosecha, la reserva y este funcionamiento de la planta cuando parece que no está funcionando, ¿no? Así que bueno, un placer, Fran. perfecto. Yo te robo unos minutitos, así Sí, presento sí, sí. un poco de qué vamos hoy, presento un poquito de la empresa y arrancamos con lo técnico. Tengo pensado, Marce, hasta las 19. Yo te voy a estar avisando a todos, a Rosalía y Nerea también, les voy a estar avisando cómo andan con el tiempo. Yo voy a ser de moderador. Así que bienvenidos a todos los que se han conectado, son un montón. Yo veo 65, así que bueno, estoy súper contento de esta convocatoria. Así que bueno, voy a compartir pantalla, a ver si es que la tecnología no me falla. Yo estoy en Río Negro, porque mañana también vamos a estar charlando acá con los productores locales, también de un poco de reserva, un poco de microclima. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Vamos por acá, denme un segundo, por favor. Arrancamos. Entonces, como la otra vez le digo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos y espero que esto realmente sea de utilidad. Lo hacemos por ustedes para que sembrar a veces la duda, para sembrar un nuevo conocimiento y que sea útil para todos. Así que bueno, no quiero robarme más minutos. Eh, Esto, a ver, a ver si no estoy arrancando. Bueno, básicamente lo que yo les quería compartir era que organizamos este encuentro con Marce Canatela, que digamos, nos apoyó en este emprendimiento, de esta idea. Él sabe mucho, aprovechenlo. Es un asesor reconocido y aparte escribió un libro, así que al final nos guardamos, Marce, unos minutitos para hablar de tu libro. Entonces vamos a hablar con lo que es netamente agronómico, después vamos a ir a lo que pasa, digamos, adentro de la planta antes de que brote de nuevo, y por último vamos a ir para cerrar, cómo se mide en esta reserva, cómo se mide lo que está pasando dentro de la planta. Así que básicamente yo corto la presentación y arranca Nere o Ro, ponemos la presentación de Marce y arrancamos con él. Fran, es el globito blanco que está allá al final, abajo. No, ya está, lo retomo al final. Ahora vamos con lo de Marce, que arranque él, así no le robo más minutos. Yo dejo de compartir. Arrancamos, Fran, Rosalía, ¿están todos ok para arrancar? Estamos, ya somos cada vez más. A mí me figura 33, así que vamos, Marce. Sí, Marce, Bueno, ahí voy pasando avísame y voy pasando las diapos. Exacto, yo la tengo acá en la compu, así que te voy avisando. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Francisco, Rosalía, por la invitación. Para mí es un placer transmitir, compartir. Por supuesto, siéntanse libres después de preguntar lo que alcancemos a charlar acá. Si no, bueno, al final de mi presentación están en mis contactos, me pueden contactar por WhatsApp, por Instagram. Siempre trato de responder, más allá de los viajes,
Fran sabe porque hemos compartido algunos viajes juntos, por ahí hay mucha intensidad, poca señal, pero bueno, tratamos de compartir. Vamos a abarcar dos temas, lo que es el manejo del viñedo en post cosecha y en una primera parte arranco yo con ese tema y después Fran seguirá con todo lo que es dinámica y la medición de reservas. Yo siempre me gusta aclarar cuando doy este tema, que ha empezado en viticultura ya hace 30 años y bueno, antes no se le daba mucha importancia a todo este periodo de post cosecha. Es más, por ahí, dependiendo la zona, dependiendo la variedad, dependiendo el viñedo, muchas veces se terminaba muy tarde de cosechar, ¿no? De decir, bueno, este, esas épocas de cosecha se seguía cosechando por ahí hasta fin de abril, principio de mayo, y un poco aprovechábamos, y yo me incluyo, ese periodo de post cosecha para descansar, o sea, se pasaba de la cosecha directamente a la poda. Y bueno, hasta que tuve un jefe allá cuando trabajaba por Club de los Siete que me hizo ver la importancia de la post cosecha, que es un periodo en el que se debe evaluar, en que se debe mirar y en el que también hay muchas tareas para hacer, ¿no? Uno, después de la cosecha y el inicio de la poda o el inicio de la realización de mugrones, donde se realicen mugrones, hay algunos puntos para evaluar, para diagnosticar, como vamos a ver después con la charla de Francisco, pero también para trabajar. Vamos, Rosa, a la segunda diapositiva, por favor. Este es un listado, sin desarrollarlo ahora, simplemente listarlo, de algunas de las tareas que se realizan post cosecha, independientemente por ahí del viñedo, del destino de la producción, de la zona, pero volvemos a lo mismo, la post cosecha es una época linda, sobre todo cuando es larga, como ha sido esta temporada, quiere decir que no ha sido interrumpido todo el proceso fisiológico de la planta por heladas. Es un lindo periodo para diagnosticar el viñedo y para marcar plantas. Es decir, en esta época ya de cosecha, finales de cosecha e inicio de la post cosecha, se empiezan a ver plantas que son más rojas. Uno en la cosecha puede identificar plantas de otras variedades, puede identificar por ahí sectores en lo que tuvo, no sé, por ejemplo, cochinilla vinosa, que son cosas que uno recorre el viñedo, pero muchas veces, sobre todo los encargados, andan con muchas tareas, pero en el periodo, en la cosecha es como que se recorre hilera por hilera y cuadro por cuadro, sobre todo los encargados, las personas que están capataces, que están a cargo de las cuadrillas, pero también los ingenieros agrónomos recorremos para ver la cosecha, para ver los puntos de cosecha. Entonces, es un periodo que es muy fácil detectar problemas en las plantas, independientemente de cuál sea el problema. No importa acá si hay una planta de otra variedad, si hay una planta con hoja de malbón, si hay una planta que está roja por una virosis. Lo importante es marcar las plantas. Es un periodo muy, muy lindo y muy visible para recorrer y para marcar plantas y también hacer un diagnóstico de viñedo, donde se ven sectores donde se caen ante la hoja o donde se ponen amarillas primero las hojas, está indicando por ahí una debilidad, o está indicando por ahí que hemos tenido más producción. Se pueden ver también con tranquilidad el largo de los brotes y todo. Esa es como una tarea, llamémosle, entre diagnóstico y marcación. Una segunda tarea que se puede realizar, no en todos los viñedos se realiza, no en todos los suelos es necesario y no en todos los suelos es posible, pero sí me parece importante tenerlo en cuenta y tenerlo en la agenda en la siembra de verdeo. No necesariamente la siembra de verdeo hay que hacerla terminada la cosecha, se puede empezar a hacer antes, sobre todo si es un verdeo de invierno y de otoño, que es el que se aconseja. No siempre se puede, no siempre es necesario hacerlo una vez que se termina la cosecha, muchas veces muy tarde, pero sí se puede hacer ya en época de cosecha. A partir de marzo uno puede sin problemas realizar la siembra de verdeos de otoño y primavera, ya lo vamos a ver. Es una época también para hacer labores de suelo, sobre todo labranzas verticales. Es una época también la post cosecha para cargar el perfil de humedad, para hacer la fertilización post cosecha, o mejor dicho, a mí me gusta hablar más
por ahí de fertilización otoñal más post cosecha, porque muchas veces la cosecha uno es como que se realiza muy temprano y no está todavía para fertilizar, o mejor dicho, si uno fertiliza, retoma el crecimiento o se cosecha muy tarde y por ahí también para realizar la fertilización ya las hojas están muy amarillas, no hay actividad de la canopia. Entonces, vamos a hablar que más que la poscosecha, el otoño es una época para planificar la fertilización poscosecha o invernal. Se puede evaluar el estado hídrico de la temporada anterior, uno puede ver cómo ha regado, ver otra vez qué sectores se ponen amarillos antes, qué sectores llegaron con menos longitud de brote, qué sectores se le caen las hojas. Entonces, ese es un periodo también de evaluación del manejo hídrico. Se puede hacer la limpieza y el mantenimiento del sistema de riego. Obviamente, también se puede hacer en el inicio de la temporada en agosto. Por ahí tenemos que tener en cuenta que en regiones donde hiela mucho, en el caso de gran parte de Mendoza, de San Juan, de todo el oeste, llamémosle de Argentina, donde hay heladas fuertes, por ahí regar en junio y en julio no solo no tiene sentido, sino que si los equipos de riego quedan llenos de agua, pueden producirse roturas por congelamiento. Entonces, si no se planifica la limpieza de riego en esta etapa otoñal de post cosecha, digamos hasta el mes de mayo, uno ya tiene que retomarla recién a partir de agosto, septiembre, que es cuando se vuelve a cargar el perfil. Y después una tarea importante también es la realización de varios análisis, ¿no? Entre los que encontramos, bueno, salinidad, fertilidad, todo el análisis de reserva que se va a extender, Francisco, y por último ya uno puede empezar con la realización de mugrones en aquellos viñedos que se quieran hacer. Recordemos que el mugrón es uno de los métodos más efectivos de reponer fallas si uno lo ha preparado durante la temporada y hay largo de brote, obviamente teniendo la gran ventaja de que tiene casi un 100% de prendimiento si lo realizan bien los mugrones, tiene la identidad genética del cuadro de la planta madre que le dio origen. El problema que tenemos es donde tenemos pies americanos, digamos, o viñedos injertados, obviamente el mugrón queda a pie franco. Por lo tanto, si hay un gran ataque de nematodes, alta probabilidad de ataque de nematodes, o estamos con variedades sensibles, como puede ser, no sé, un chardonnay, un pinot, un merlot, obviamente hacer un mugrón a pie franco va a tener menos vida útil que la planta en pie americano. La siguiente, Rosalía. Bueno, ahora el objetivo un poco es desarrollar cada uno de estos temas que yo le he presentado. Diagnóstico de viñedos. ¿Cuáles son los puntos que vamos a ver? Es fundamental el estado sanitario de la canopia. Debemos terminar con una canopia sana. Y muchas veces me preguntan los entrenados, ingenieros, hemos cosechado, está lloviendo en post cosecha, aparecen ataques de pelonóspora, ¿curamos o no curamos? Obviamente todo es costo, pero pensando en el viñedo hay que curar. La canopia tiene que permanecer sana en post cosecha y activa desde el punto de vista fotosintético. Si uno cosecha en febrero o en marzo y a partir de ahí no riega más, no cura en el caso de que tengamos enfermedades criptogámicas, la hoja se cae anticipadamente, eso no solo influye en la cantidad de inóculo de la temporada que viene, sino también en las reservas de la planta. Por lo tanto, pensemos, no sé, sin entrar podemos hablar de generalidades, una canopia activa en post cosecha o en el mes de marzo. Marce, está muteado. Te muteaste, Marce. Ahí, ¿hasta dónde llegué? Perdón. Con el ataque a la peronóspora. Bueno, sí, la importancia decía que si la canopia permanece fotosintéticamente activa, va a ser una generación de reservas que al no tener racimos van a ir, o una generación de fotoasimilados que al no tener racimos va a ir a las reservas. Entonces, por lo tanto, ahí estamos
hablando de dos puntos importantes. Post cosecha hay que seguir regando si es necesario y hay que seguir curando si es necesario. O sea, la canopia tiene que estar fotosintéticamente activa para no tener inóculos de enfermedades, tiene que estar sana y por otro lado activa para ir generando reservas, porque no deja de ser una fertilización post cosecha gratis, llamada entre comillas. Obviamente, esto depende mucho también de la fecha de cosecha, porque si uno cosecha muy temprano y sigue fertilizando y sigue regando, muchas veces lo que se produce es un rebrote del viñedo y eso es contraproducente, porque lo que hace es consumir la reserva de la próxima temporada y después esos brotes, sin ser fotosintéticamente activos, son dañados por la helada, entonces un círculo vicioso más que virtuoso. Pero lo importante es que en esta época de marzo, en esa época de abril, la canopia tiene que seguir sana y tiene que seguir fotosintéticamente activa. Es importante también evaluar el rendimiento que hemos tenido de la parcela, es importante ver el estado nutricional que tenemos y, por supuesto, dos puntos que me parecen importantes, el estado, llamémosle, de compactación que tiene el suelo, porque es la posibilidad en invierno de trabajar o de mejorar la compactación, y también ver alguna sintomatología como salinidad, también diferenciarla de lo que es una helada de una senescencia natural. Entonces, dentro de este diagnóstico, que es el primer objetivo de la post cosecha, nosotros vamos a ir teniendo herramientas para ver cómo se siguen en las tareas, siempre hablando de que lo más fácil es esperar y arrancar la poda, pero me parece que nos perdemos un periodo de tiempo jugoso, donde podemos hacer varias cosas en el viñedo, sobre todo, repito, si los otoños son largos, o sea, sin incidencia de heladas tempranas, como ha sido este caso de otoño que hemos tenido en Mendoza, en San Juan, en La Rioja, hasta Cafayate y hasta Jujuy, donde realmente tuvimos las heladas tempranas aparecieron muy tarde. Vamos a la próxima. Me gusta siempre mostrar esta foto. Esto es Gualtallarí, un Cabernet Franc con senescencia natural. Sé que no se producen confusiones, pero muchas veces hay variedades o hay personas que pueden confundir lo que es una senescencia natural de una helada. Esta senescencia natural, la hoja está todavía ya llegando al final, pero fotosintéticamente activa y viva. Vamos a la próxima, Rosalía, de una canopia helada. Esa foto creo que es tomada en marzo del 2022, 2023. Evidentemente, si la senescencia es natural, uno puede seguir pensando en todo lo que hablamos de la actividad de la canopia. Si la muerte de la canopia, o digamos, la canopia se da un corte o una interrupción por heladas, en este caso ya no tiene sentido ni el riego, ni la fertilización, ni la curación, nada. Ya evidentemente las reservas quedaron en esas hojas sin poder abajar, o parte de la reserva sin poder abajar la planta. Sí podemos discutir o analizar el tema riego pensando en que por más que esté helada la parte superior, todavía sigue habiendo o sigue estando el pico de crecimiento radicular que se da hasta estos días, digamos, dependiendo de la zona y de la temperatura del suelo, se da hasta fin de mayo. Entonces, uno puede, en este caso de una canopia interrumpida por helada, evaluar el tema de si riega o no, pero sí no tiene sentido el otro manejo de canopia que hablamos de fertilización post cosecha, de mantener la canopia sana, porque esta canopia no está activa y es importante diferenciar. La próxima. Bueno, la siembra de verdeos se ha hablado mucho, cada vez es una práctica más común. Objetivos fundamentales de la siembra de verdeo es básicamente mantener el suelo vivo, por un lado, evitar las compactaciones, pero también hay un efecto muy importante en el último tiempo de lo que es aumentar biodiversidad y por ahí competir a través de la altura del verdeo con malezas que pueden ser complicadas para el viñedo, sobre todo que son rastreras. Entonces, este verdeo nos permite
lucha contra la erosión hídrica o eólica, nos permite mantener el suelo vivo, nos permite por ahí evitar la compactación de acuerdo al tipo de sistema radicular que tiene el verdeo y también, digamos, nos da la posibilidad de generar un mulching o generar paja en el momento de la incorporación. Eso va a dar para una charla mayor después cómo puede afectar en una posible helada tardía el verdeo, pero si nosotros lo incorporamos con tiempo, ya sea con rafra o lo rolamos con rolo o lo cortamos con desmalezadora, nos va a generar una materia orgánica que puede ser importante después y pensando desde el punto de vista enológico. Y cada vez más por dos factores y quédense con esto. Por un lado, el efecto de quemado de la uva. Cada vez estamos y tenemos que luchar más contra el sol y la quemadura de los racimos. Por lo tanto, el suelo desnudo es muy contraproducente desde ese punto de vista y por otro lado también la generación de biodiversidad y un suelo vivo se logra más con un verdeo que con un suelo desnudo. Por supuesto, y en esto hago un paréntesis, hay zonas, sectores y años de trabajo que logran una pastura natural donde no hay necesidad de imponer, implantar un verdeo. Entonces, en ese caso, si uno puede mantener la pastura natural, mucho mejor. Pero en este caso son arenales en Gualtallarí, donde realmente necesitamos por un tema de erosión y sobre todo por un tema, llamémosle, de generación de materia orgánica y evitar después durante la temporada disminuir la evapotranspiración, es que usamos la paja de este verdeo que se hace en invierno, donde no hay tanta competencia de agua y donde no necesita tanta agua, y su uso ya seco o sembrando otro verdeo ya de primavera-verano. Ese es otro tema porque ahí hay otro consumo de agua y otra competencia de agua con el viñedo. Uno trata de mantener el suelo vivo. Resumen o el concepto importante de esto es que si uno quiere hacer verdeos de otoño, invierno, donde no hay tanta competencia con el agua y produce muchísimos mejoramientos a nivel del suelo, en el caso de uno usar mostaza, puede ser también nematicida, bueno, hay distintas funciones del verdeo, el momento de hacerlo es en otoño, puede ser o post cosecha o previo a la cosecha, no hay ningún problema con que se pise algo, pero bueno, tiene que hacerlo en esta época si el verdeo es de otoño, invierno, donde tenemos centeno, avena, triticale, cebada y cebadilla que es plurianual, que se puede usar tanto invierno como verano. La próxima. Bueno, el caso del verdeo que vimos recién la foto, estuvo sembrado en el mes de marzo, así ya se empieza a ver, esto es sembrado con una sembradora en línea, así se empieza a ver, esto es mes de mayo, digamos, y llega con un buen tamaño a lo que es septiembre previo al periodo ya de helada tardía o de riesgo de helada, donde se debe incorporar, desmalezar o rolar o achatar. La próxima. Respecto al laboreo de suelo, en esto se puede discutir. Yo soy partidario de la labranza vertical por una cuestión de conservación de suelo, sobre todo de microorganismos, de corte de hifas, de hongos y demás. Trato de evitar el uso de disco, utilizo mucho la labranza vertical y donde realizamos muchas curaciones y sobre todo muchas intervenciones con maquinaria, ni hablar de la cosecha mecánica, pero que se hace despampanado o se hace prepoda, más 3, 4 curaciones o desmalezado. La compactación de la huella del tractor es importante. Yo uso mucho el subsolado, que son 2 púas verticales donde pisa el tractor a 40, 50, hasta 60 centímetros, lo más que se pueda, con el objetivo de romper capas duras. Se hace camellón por medio un año, el otro camellón el otro año, uno puede dejar 2 años sin hacer y después volver a repetir. El objetivo que tiene es romper compactación básicamente de la pisada de tractor o de la cosechadora mecánica y también generar una poda de raíces
que en general son esas raíces viejas que no consumen, que no, perdón, no aportan, no absorben, son más bien de sostén, pero bueno, el objetivo es que cuando uno corta de ese tipo de raíces, empiezan a generarse raíces nuevas que son justamente las que absorben agua y nutrientes. Ese corte de raíz, si se da en la época de post cosecha, hay una generación de pico de crecimiento radicular en post cosecha para reponerse y también un pico de crecimiento radicular en primavera. Obviamente, si el subsolado lo hacemos en el mes de diciembre, va a haber una rotura de raíces que van a afectar por ahí la absorción de agua y el crecimiento de la planta. Pero en esta época, que es post cosecha, por ahí hasta el mes de julio, no hay ningún problema de hacer esta labranza vertical con dos púas. Puede ser con dos púas donde pisa el tractor o una intermedia, pero lo importante es evitar compactaciones en el suelo. Ese crecimiento radicular en profundidad no solo le da desde el punto de vista agronómico, llamémosle lo que es absorción de agua, nutrientes y oxígeno para la planta. Tengan en cuenta que la raíz siempre crece mientras tenga agua, no hayan capas duras y tenga oxígeno. Mientras más crece la raíz, uno va a tener mayor capacidad de absorción de agua y de nutrientes para la planta pensando en lo agronómico. Pero cuando uno se posiciona en lo enológico, la verdadera identidad del terroir se da realmente cuando se explora más volumen de suelo. O sea, si uno nos quedamos con sistemas radiculares de 30 a 40 centímetros porque hay una limitante de crecimiento, va a haber menos expresión del terroir, llamémosle desde el punto de vista enológico, que cuando uno explora con las raíces, no sé, 80, 90 centímetros o hasta 1,20 m. Mientras haya oxígeno y agua, la raíz va a seguir creciendo y no haya tapadura, ¿no? La próxima. Una práctica que también me gusta realizar en post cosecha es generalmente la carga de humedad en el perfil. Otra vez, podemos lavar un poco el exceso de sales que pueden quedar de algunos fertilizantes, ni hablar si los suelos son salinos, es una buena época también para lavar. En el invierno también se pueden lavar sales, pero muchas veces no hay agua y las bajas temperaturas en el suelo hacen que no sean tan solubles las sales que queremos justamente lixiviar. Entonces, la época de post cosecha es una época para dar riegos largos de manera que lavemos el exceso de sales, promovamos ese crecimiento radicular que hablamos, porque hay un pico de crecimiento radicular que se da después de la cosecha, y por último también nos da la posibilidad de tener el suelo más cargado de humedad para una posible helada temprana. No digo, sobre todo cuando es goteo, que vamos a hacer un riego por inundación, pero obviamente, como muchas veces en la cosecha puede haber hacia cosecha una restricción hídrica, los suelos quedan secos con mucha cantidad de aire, llamémosle, con más posibilidad de enfriarse. Entonces, estos riegos post cosecha, que pueden ser 2 o 3 semanales, largos, de 10, 12, 15, hasta 24 horas por semana, dando la zona, o sea, hablando de 30 milímetros por semana, tienen el objetivo de lavar sales, de promover el crecimiento radicular post cosecha y desalojar el aire o cargar el perfil de manera que no sean tan agresivas esas primeras heladas que se están dando. Y bueno, y regar los verdeos también, ¿no? En el caso de que hayamos hecho verdeo. La próxima, bueno, otra práctica que generalmente se hace y cada vez más es la fertilización post cosecha. Esto es fertilización post cosecha con una fertilizadora, con riego tradicional o superficial o por inundación, pero también se puede realizar o completar el esquema que uno armó en primavera, lo puede terminar en la post cosecha. Es un buen momento también para fertilizar. Hay activo crecimiento radicular, la canopia todavía está verde, todavía no está con amarillamiento, uno puede completar las unidades que no pudo completar en primavera. Yo generalmente soy partidario, pero esto podemos disentir entre varios colegas, de hacer entre un 60 y un 70% de fertilización en primavera y un 30 a un 40% de fertilización en post cosecha. Yo durante muchos años no hacía fertilización post cosecha, porque cosechábamos tarde, las canopias se ponían amarillas muy temprano porque hacíamos restricción hídrica, pero eso ha cambiado ahora. Y a mí las canopias
que siguen activas durante los meses de marzo, abril y hasta parte de mayo, otra vez, si no hiela, nos da la posibilidad de completar el programa de post cosecha, de fertilización, perdón, haciendo parte en primavera y parte en post cosecha. La próxima. Un tema que se puede hacer, otra vez, si hay tiempo y si se dan las condiciones, si uno ya ha realizado la fertilización post cosecha, ha cargado el perfil de humedad, no hay heladas fuertes, como puede haber sido este mes de mayo o primera semana de junio, podemos hacer el mantenimiento y la limpieza del sistema de riego, sobre todo pensando no por goteo, todo lo que es la aplicación de hipoclorito, la aplicación de ácidos, la idea es, si hay represas, eliminar los elementos orgánicos. El hecho de que el agua esté en represa le da el sol y el aire, por lo tanto se generan algas. Entonces hay que hacer una limpieza de estos elementos orgánicos, generalmente con hipoclorito de sodio, hay que hacer los cálculos, pero es un momento, hay todo un protocolo también, pero es un momento bueno para hacerlo. Y también la limpieza con ácido. ¿Por qué? Porque en general nosotros tenemos aguas muy duras y se producen incrustaciones de carbonato de calcio, de sulfato de calcio, que terminan taponando el gotero. Si hay toma directa de pozo, esto es, si el agua no pasa por el sol y por el aire, como es cuando va del pozo directamente a los hidrociclones, al equipo de riego, no hace falta hacer la limpieza con hipoclorito. Generalmente no hay contaminación de alga, a no ser que la manguera esté en el suelo y se puede desarrollar por ahí algún moho o algo en el gotero. Pero en general, toma directa se va directamente con ácido. Cuando es represa se hace ácido más hipoclorito. La próxima. Bueno, esto ya para ir terminando, es un momento también en el que se puede, y hasta se debería hacer análisis, cuándo realizarlos. Si bien los análisis de suelo se pueden realizar en cualquier época durante el desarrollo, lo importante acá es hacerlo después, muchas veces de la post cosecha. ¿Por qué? Porque ya nos encontramos con toda la fertilización o toda la disponibilidad de que va a tener la planta para arrancar la temporada. Por otro lado, también te da la posibilidad de que si tenemos problemas de sales, es la posibilidad de lavar durante la post cosecha y el invierno, sobre todo si el agua es de buena calidad. También se da la posibilidad de hacer este análisis de fertilidad, no solo de salinidad, para ver cómo estamos para el inicio de la temporada y planificar un poco la fertilización de primavera, que se complementará en post cosecha. Y también un punto no menor es el análisis de nematodos. Tenemos gran superficie de los viñedos implantados sobre pie franco, por lo tanto, las dos épocas, así como recomendables para hacer los análisis de nematodos, es cuando se da el pico de crecimiento radicular. Volvemos a los conceptos fisiológicos y muy relacionados con post cosecha, con reserva. Bueno, post cosecha y primavera son las épocas o las mejores épocas para realizar los análisis de nematodos, tanto en raíces como en suelo. Es aconsejable hacerlo tanto en raíces como en suelo. Mientras antes lo hagamos, es decir, si lo hacemos en post cosecha, tenemos la posibilidad de hacer algún tipo de enmienda o hacer algún tipo de control en primavera. O sea, mientras antes lo hagamos, más herramientas vamos a tener para la toma de decisiones. Es la época también de realizar las reservas en tronco, tanto de almidón como azúcares solubles. Ya vamos Fran va a seguir desarrollando el tema. Es importante también la realización de los análisis de agua. Esta es una época donde se pueden hacer análisis, insisto, se pueden hacer también en el invierno. El tema es que no dejar de pasar este periodo, porque ya en el invierno empieza la poda, empieza a haber sarmientos, empezamos ya con otra dinámica de trabajo y otras prioridades. Hay que mantener estructura, hay otras tareas. Acá es como que estamos en el punto óptimo para hacerlo. Vamos a la próxima. Eso, por ahí quedamos con Francisco en siempre enunciar algunos errores comunes que se realizan.
y hablo yo por ahí en base a la experiencia, o sea, muchas veces me hablo para mí, ese tipo de errores o descuidos. Por ejemplo, el no regar, uno termina la cosecha y es como que se olvida del riego, quiere ahorrar electricidad, entonces no le da importancia al lavado de sales, al crecimiento radicular y a cargar el perfil para las heladas. No mantener el estado sanitario de la canopia, esto es, si nosotros porque cosechamos no nos va a interesar un ataque de peronóspora post cosecha, estamos generando una gran cantidad de inóculos para la temporada que viene. Si la floración es lluviosa, podemos tener peronóspora en plena flor, que es nefasto y nos puede llevar toda la producción, pero por otro lado, las hojas se caen y se quedan sin la posibilidad de aportar reservas a la planta. Entonces, mantener el estado sanitario de la canopia, aunque parezca una locura curar sin uva, puede llegar a ser si el otoño es lluvioso, porque es fundamental mantener ese panel solar generando reservas y generando sobre todo, llamémosle, esos hidratos de esos fotoasimilados que van a ser importantes para el inicio de la brotación de la próxima temporada. Tengan en cuenta que en la próxima temporada los brotes con 10, 15 centímetros, hasta ahí crecen con las reservas que tiene la planta. No hay sensibilidad a un aporte de nitrógeno cuando tienen 5 centímetros. En realidad, toda la primera etapa de crecimiento hasta los 15 centímetros dependen de las reservas que se generan en post cosecha. Con un ataque de peronóspora post cosecha se genera mucho menos reserva y por lo tanto es mucho más limitada y heterogénea la brotación. Bueno, no realizar labranzas verticales. Yo durante muchos años trabajé prácticamente con labranza cero, 100% herbicida, tanto en la línea de plantación como en el camellón. Me encontré con suelos compactados, raíces que estaban entre los primeros 30 o 40 centímetros, no había gran expresión del terroir. Después cuando se rompía el pozo, nada, no podía cargar el perfil, porque por más que cargar el perfil, las raíces estaban arriba nada más, entonces es como tener un tanque de nafta chico. Cuando uno tiene estaciones de servicio cerca no hay problema, pero cuando uno por algún problema no puede regar con tanta frecuencia, empiezan a sufrir las plantas, y ni hablar de que muchas veces altas temperaturas, esa ola de calor que las tenemos y cada vez más, de 40, 42, 43 grados, 3, 4 días seguidos en enero, si no tenemos un sistema radicular profundo, muchas veces no se puede hacer frente a esos golpes de calor, porque por más que uno riegue, lo que no tiene es un gran sistema radicular para absorber y compensar esa evapotranspiración. Entonces necesitamos un sistema radicular profundo por muchísimos motivos, pero básicamente por expresión del terroir y para tener buena absorción de agua y nutrientes. Y eso no se logra si tenemos suelos compactados. Las labranzas verticales son importantes desde ese punto de vista, al igual que los verdeos. Otro error, no controlar las hormigas. Hasta la primera helada hay un gran movimiento de hormigas y las hormigas llevan todas las reservas hacia el hormiguero, restos de uvas, semillas, restos de planta. Entonces, si nosotros cortamos el ciclo de un hormiguero grande en otoño, pues salen 9 o 10 hormigueros nuevos en primavera. Entonces, esta es una época de controlar hormigas. Un error es no controlar las hormigas, también por cochinilla vinosa, y otro error, no marcar las plantas por problemas, porque es la época, ya lo dijimos, donde son más visibles esos problemas. La próxima, antes de despedirme, nada, tienen el libro, que para mí ha sido un orgullo. No hay muchos libros de plantación de viñedos en Sudamérica, digamos, una guía, un paso a paso, es algo práctico, pero también con sustento técnico de todos los errores que hemos cometido en tantos años de plantación de viñedo, que se ve reflejado. Pudo Fran intervenir en un capítulo, bueno, Guille Corona, Fede Framarini, gente de que se ha especializado, así que bueno, lo dejo con el libro, el que lo pueda disfrutar, el que lo disfrute. Próxima. Bueno, ahí si se suscriben hay una edición resumida gratuita, eso es, se tienen que suscribir y la reciben. Próxima, Rosalía. Bueno, gran parte de mi actividad profesional la reflejo en Instagram y en YouTube a través de videos, así que me pueden seguir en el canal de YouTube, Marcelo Canatela.
próxima, que debe ser el Instagram y el Instagram. Así que, bueno, ha sido un placer, Fran. A ver si hay otra, Rosalía. No, el agradecimiento. Así que, Fran, toda tuya la audiencia. Marce, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos todo lo que has aprendido en estos años. Quería abrir la ronda de preguntas. Si alguien tiene preguntas, aproveche el chat y le vamos levantando las preguntas. Y si la pueden escribir en el chat, mejor. Yo aprovecho para hacer yo la primera pregunta. Sí. Marce, ¿qué pasa cuando tenés distintas texturas de suelo y vos decís, bueno, lleno el perfil, no lleno el perfil? ¿Qué pasa si tenés partes muy arcillosas y otras partes más arenosas? ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Mira, Francisco, tuve una época en que los equipos de riego se diseñaban hidráulicamente, esto es, en una misma operación de riego, que se riega al mismo tiempo, quiere decir, hablando de riego por goteo, ¿no? El riego por goteo se riega variedades que maduraban primero con variedades que maduraban después y suelos más pedregosos con suelos arcillosos. La tendencia en los últimos 10 años, llamémosle, es mapear el suelo antes de plantar. Por lo tanto, gran parte de los nuevos viñedos, los sistemas de riego, coincide con las manchas de suelo. Por lo tanto, uno puede regular el suelo porque más con el costo de la energía no tiene sentido cargar demasiado el perfil en sectores arcillosos porque hasta cuesta por ahí entrar, digamos, para empezar la poda con mulones y todo, pero en realidad la carga del perfil obviamente va a depender de la textura del suelo. Así que tiene que haber una diferenciación. Cuando es riego por inundación, por ahí es más fácil porque las parcelas arcillosas se riegan menos o se le saca un riego o un riego entre medio. Pero la idea de carga de perfiles, como siempre digo, monitorear a través de canicatas e ir viendo si es necesario también, porque el costo de la electricidad es un factor importante. Lo que no podemos, sea la textura que sea, es tener el suelo seco o terminar la temporada con el suelo seco, sobre todo por ese pico de crecimiento radicular que vamos a hacer. Perfecto. Gracias, Marce. Tengo dos manos levantadas, la de Cobos y la de Andrés. A ver, a Cobos primero. Está el micrófono silenciado. A ver. Si no, Andrés, ¿querés abrir el micrófono? Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí está, ahí sí, se escucha, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto, Marcelo. Lo sigo Bueno, de hace placer. tiempo, más que nada en Instagram. Lo mío es un poco atípico. Tengo un pequeño viñedo en el Bolsón, en Río Negro. Contra todas las predicciones, sobre un lecho de piedra, antiguo río, y ensayando más que nada con criollas, que es lo que más tenía ganas de probar, y con parrales urbanos. Pero a diferencia de todo lo demás, las heladas nuestras empezaron en abril, cosechamos hace 10 días y la venimos piloteando con la cuestión heladas. Estamos en días de... El día que menos hizo fue 1 grado bajo cero estas últimas semanas. Igualmente sigo pensando que podría llegar a fertilizar algo, ¿no es cierto? Ahora. Mira, Andrés, a ver, sí, cuando se habla de fertilización es muy amplio, ¿no? Hay que separar por macronutrientes y micronutrientes para hacerla corta. Sí. No tiene sentido fertilizar con nitrógeno, eso no tiene sentido porque es un fertilizante que se lixidia, o sea, que se lava, sobre todo la parte de nitrato, que es la que la planta usa. Entonces, no vale la pena hacer eso, pero sí es posible fertilizar con fósforo y con potasio, que son menos móviles, y en ese caso, sí, van a pasar
van a ser usados ahora por el crecimiento de raíces y es más, van a quedar en invierno hasta primavera. Y ahí en primavera empezar a reforzar con nitrógeno. O sea, sí fertilizaría, no con nitrógeno. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Un gusto. Fran, hay preguntas Gracias, en el chat. gracias. Hay Sí, preguntas hay en el preguntas en el chat, pero estaba Andrés también. Andrés está por ahí, si no, vamos al chat. Si no, la Bueno, pregunta ya la hice, gracias. Andrés, no podemos responder. gracias Andrés. Vamos, Marce, Adriana te pregunta, ¿qué opinas de bioestimulantes y de las herramientas orgánicas que contienen ácidos húmicos y fúlvicos? A mí me parecen muy bien, sobre todo teniendo en cuenta, primero, a ver, ¿qué es lo que se ha dado en estos últimos 10 años? Que hay una cantidad de productos para todos los gustos y para todos los bolsillos. A mí me parece importante el uso, primero, de enmiendas de ácidos húmicos y de ácidos fúlvicos, me parecen importantes, sobre todo que cada vez, no cada vez, pero estamos plantando en zonas que son marginales y con suelos que son esqueléticos muchas veces. Entonces, bueno, es una ayuda y una ayuda rápida, si uno lo compara con los antiguos guanos de animales que tenía que descargarlo y aplicarlo, me parece una manera rápida de mejorar los suelos. Obviamente los uso y los uso mucho cuando están justificados. Y con respecto a los estimulantes, me parece lo mismo. O sea, si yo trabajo a todo lo largo y a lo ancho de la Argentina, entonces, cuando me hablan de estimulantes, pienso en el objetivo. Sí, estimulante en Patagonia, y lo hemos vivido juntos, digamos, ¿no? Por el tema del viento después de una helada, distinto al uso de estimulantes por ahí. Ahora tengo que ir a la costa atlántica, voy este fin de semana, donde los herbicidas hormonales son un problema y retrasan las plantas. Otra cosa es estimulante por calor y otra cosa es estimulante, digamos, por algún daño de frío, sin que sea una helada muy drástica, digamos, por ese frenada de crecimiento que se da muchas veces por esos fríos de octubre, noviembre. Son importantes los estimulantes. Ni hablar si estamos en la zona oeste de Argentina, tenemos Malbec y tenemos presencia de viento sonda. También esa estimulación post, post viento, después de un estrés, a mí me parece importante. Lo que siempre voy a lo siguiente, o sea, el vino cuanto más natural es mejor. Siempre hay que tratar de usar productos que estén registrados para vid, sobre todo que sean autorizados por Bodega Argentina, para que después no aparezca un residuo en el vino y tengamos problemas. Pero evidentemente ácidos húmicos y fúlvicos, para resumir, como la gama de bioestimulantes, aminoácidos que hay, son una herramienta, me parece, importante para resolver problemas. Lo peor que puede pasar es gastar dinero y aplicarlo sin saber el objetivo. Pero si uno tiene un objetivo y necesita una herramienta para solucionar un problema, hay muchísimas y muy buenas, y yo las uso. Ese sería un poco el resumen. Se levanta una pregunta más, hacemos otras presentaciones y volvemos a las preguntas. Te pregunta Andrea, que se me colgó la pregunta. Entonces, ¿el riego lo harías hasta la primera helada? Esa es la pregunta. Es muy buena la pregunta. A ver, si depende de la zona y depende de los suelos, insisto. Esto es muy buena la pregunta y muy práctica. Hay que ir monitoreando el suelo. No sé si la pregunta Andrea o Andrés. No te escuché, pero Andrea Benedetti. Andrea. Andrea, sí. A ver, suponte que vos has terminado la cosecha y vas a planificar para cargar tu perfil, llegar a 1 metro 20, con capacidad de campo, tenés que aplicar, no sé, unos 40 o 50 milímetros. Y lo vas a aplicar de a 15 milímetros por semana. Si aplicás los primeros 15 milímetros y hay una helada fuerte, a partir de ahí no tiene por ahí mucho sentido seguir regando. Ahora, si vos ya aplicaste tus 30, 35, 40 milímetros en 2 o 3 semanas,
tenés buena humedad en el suelo, que lo chequeaste con calicata, si arcilloso, si arenoso, estás en capacidad de campo y no llena, no tiene sentido seguir regando hasta que llegue. No sé si me explico. Es buena y para pensarla la pregunta, pero la respuesta concreta es, si la helada te interrumpe la carga de perfil, interrumpida, pues muchas veces no tiene mucho sentido que sigan promoviendo hojas que ya no están. Y para el crecimiento radicular, en una de esas ya tenés el perfil cargado. Ahora, si ya cargaste el perfil y no llega, tampoco tiene sentido seguir regando porque no llegue. La primera helada te puede interrumpir, pero podés terminar de regar antes de que llegue si ya has cargado el perfil. Ese sería un poco el resumen. No sé si no me enredé, pero bueno, un poco la idea de esa, porque la pregunta es muy buena. Marcia, te hago una introducción. Viste que hay otoños donde la primera helada ha llegado recién en junio, y esa es la gran duda, porque si seguís regando, empieza a rebrotar, empiezan No, las yemas prontas. no, no hay que, no, obviamente, si ya cargaste el perfil, no hay que seguir regando. Por experiencia te digo que ya después de mayo, de abril cuesta que rebrote. Una cosa es por ahí marzo, sí. Ojo, te estoy diciendo esto, vengo de Cafayate la semana pasada y bueno, ahí sí ha hecho bastante calor y hay algunos rebrotes en Chardonnay, pero no, si uno ya cargó el perfil y uno sigue regando, es gastar HP y seguir promoviendo el crecimiento de yemas prontas, sobre todo si tiene un veranito por ahí en mayo. Pero lo más importante es no regar de más, es cargar el perfil. Si uno ha regado hasta cosecha y está bien la humedad monitoreándola, tampoco tiene sentido regar post cosecha, pero en general llegan secos los suelos en post cosecha, porque uno para antes de la cosecha un poco, porque si cosecha máquina tiene que dejar de regar, porque si no la máquina puede llegar a patinar, muchas veces las lluvias no son importantes, entonces uno generalmente termina no en capacidad de campo la cosecha, entonces por eso es necesario hacer la fertilización perdón, el riego, pero no regar de más. Vamos con una más y ya cambiamos presentación. Marce, ¿es bueno moler los sarmientos que quedan en el suelo? ¿Qué recomendás? ¿Moler o no moler? Buenísimo, buenísimo. Yo ya tengo mi experiencia en base a muchos errores. Si el viñedo tiene mucha enfermedad de la madera, llámese el complejo de hongos, Eutipa, Esca, Botrodiploidea, Paraclemonium, trato de sacarlos y quemarlos, o sacarlos y chimpearlos y compostarlos para que porque quemarlos por ahí, pues hay lugares donde hay problemas no solo con los incendios, sino con quemar, pues te denuncian porque no se puede quemar en el desmonte, ¿no? Entonces muchas veces confunden la quema de sarmiento con el desmonte. Pero bueno, para ir concretamente a la pregunta, si el viñedo está sano y no hay enfermedades de la madera, molerlos en el viñedo no hay ningún problema. Yo no muelo en general o no incorporo sarmiento donde tengo muchas enfermedades de madera, brazos muertos, hoja de malbón, complejo de hongo, como quieran llamarlo. Así que ahí los retiro. Perfecto, avanzamos un poco más y Marce, ¿te quedás con nosotros un ratito? Obvio, sí. Bueno, por si surgen nuevas preguntas, yo ahora voy a cambiar la presentación y les quería presentar, antes que empiecen las chicas, van a presentar la Rosa y Nerea, Marce, esa es una novedad. Perfecto. Pero antes que empiecen ellas, yo quería compartir lo que quería mostrar al principio, que es un poco por qué estamos haciendo esto. Nosotros, como Indegap, somos una empresa de base científica y tecnológica que generamos conocimiento para que las empresas puedan tomar mejores decisiones, ¿sí? Porque hay nos dimos cuenta que había muchas pérdidas que eran totalmente evitables. Era simplemente que faltaba el dato concreto o la palabra justa para evitar muchas de las pérdidas que ocurren a nivel de cultivo. Entonces, ahí surge Indegap. Como está en la fotito, nos gusta usar mucho esta foto, de que a veces no lo que se ve por fuera es lo que realmente está pasando, sino hay que medirlo, y eso es lo que hacemos nosotros. Y dentro de la empresa tenemos 3 unidades. La que hace proyectos, en los proyectos generamos conocimiento aplicado dentro de las fincas, tenemos 14 servicios diferentes, solo les voy a mostrar algunos.
que por ejemplo para frutales es hora frío, pero a nivel de calidad 8K, o sea, vemos zona por zona la cantidad de la acumulación de hora frío, y en nuestro servicio estrella, que es la zonificación térmica de heladas, o lo que nosotros en realidad hacemos es un modelaje de las fincas a nivel de heladas. Marce ya conoce bien este servicio porque hemos trabajado en muchísimas fincas juntos, así que nosotros agradecidos de compartir la información a él para que él pueda asesorar a sus clientes. Pero también tenemos un área donde vendemos equipamientos, o sea, cuando el proyecto termina, nosotros seguimos suministrando equipamiento y a través de kit de sensores que nosotros ya hemos configurado y ya hemos adaptado para que se puedan medir distintas situaciones en el campo. Y en la tercera área de Indegap es justamente esta en la que estamos hoy, que es esta academia donde nosotros lo que vamos conociendo y los amigos que vamos haciendo en el camino, aprovechamos para sembrar nuestro granito de arena en el medio y que cada vez todos sepamos un poco más. Así que esa es justamente esta es una de las versiones, que es la versión webinar, pero también la hacemos en vivo, eso en Espacio Lodo, donde hemos dado varias charlas, y yo mañana justamente voy a dar una charla en Río Negro también para productores locales. Y también hacemos cursos de distintas temáticas, tenemos 2 cursos ya preparados, uno tiene que ver con uso de QGIS, que también mucha de la información que se genera en el campo, de alguna forma hay que espacializarla. No sirve de nada si queda solo en el Excel, sino que es mucho más útil cuando se pone en un mapa y se puede observar las situaciones agronómicas a través de mapas. Ese es un curso, y el otro curso es de uso de drones y tecnologías modernas, digamos. Así que bueno, dicho esto, voy a pasar a darle la palabra a Nerea Calderón, que trabaja con nosotros, ingeniera agrónoma, y después va la doctora Rosalía Paz, que va a hablar de cómo se mide el almidón, porque hasta ahora hemos hablado un poco abstracto de la energía, muy bien lo que decía Marce, que la planta por un lado guarda para poder después brotar, esa es la energía que usan la mayoría de los frutales, o sea, si son frutales que florecen primero antes que brotar, también usan esa energía, y en el caso de la vid, para sacar el brote, usa energía de la reserva. Y otra cosa que agrego lo que dice Marce, es que toda la resistencia al frío se debe a este almidón también que se juntó a través de azúcares solubles. Así que esta cosecha es muy importante, y cuando no se tiene en cuenta año tras año, empiezan problemas de vigor, y ahí es donde empiezan a ocurrir muertes de planta. Por eso el título de este webinar era La vid no descansa, sino que sigue con mecanismos internos que hacen a todo lo que decía Marce recién, pero que hacen a que la planta tenga sus mecanismos de resistencia al frío y use energía, y esa energía ¿de dónde viene? De una correcta post cosecha. Así que ahora sí, no sé si ya tienen preparada Nerea su parte, yo los dejo con ella. Gracias, Fran. Sí, bueno, yo lo que voy a hacer es hablar un poco de los mecanismos fisiológicos que ocurren post cosecha en la vid. Entonces acá venimos a lo que más o menos nos comentaba Marce recién. No se está viendo, pues estoy... Tenés que sacar de la presentación. Sí. Ahí Ahí está. estamos. Bueno, entonces de ahí surge el mito que nos comentaba más temprano, que es como, ya terminamos de cosechar y la planta descansa. Bueno, la realidad es que no. O sea, lo que ocurre es que nos estamos jugando la producción del año siguiente. Entonces surge la pregunta, que una buena post cosecha define el rendimiento del año siguiente, y la respuesta es sí. O sea, así como nos comentaba Marce más temprano, todo lo que hagamos y dejemos de hacer en este momento va a afectar directamente en la producción del ciclo siguiente. Entonces, de ahí surge la otra pregunta, que es, no pasa nada, ya que es lo que vamos a desarrollar. Como sabemos, la vid tiene 2 fases, la fase vegetativa y la fase de dormición. Esta transición de fase vegetativa a fase de dormición ocurre debido a que la planta capta 2 señales, que es el acortamiento de los días o la disminución de las horas de luz, que sería la disminución del fotoperiodo, y las bajas temperaturas. Son las señales que le indican a la planta que va a comenzar el invierno. Entonces entra en fase de dormición, que esto es justamente lo que nosotros conocemos como el agostamiento, y tiene un cambio de metabolismo en la vid, donde hay una lignificación de tejidos
empieza a acumular reservas y comienzan a desarrollarse un montón de mecanismos para poder resistir al frío. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hincapié en la fase de dormición, justamente, y vamos a hablar de dormición y resistencia al frío. Bueno, acá tenemos dos gráficos. El gráfico superior vemos la variación de temperatura a lo largo de los meses y vemos cómo va disminuyendo cuando va entrando en invierno. Y en el gráfico de abajo lo que nosotros vemos es, en la línea roja, el estado de dormición de yemas, y en la línea azul, la resistencia al frío. Bien, a medida que vamos avanzando en el invierno, van disminuyendo las temperaturas, la planta entra en endodormición, que es esta fase de acá. Eso es cuando comienza a captar estos estímulos, que la endodormición está regulada por factores internos. Y comienza cuando capta esto, la disminución de las horas de luz y las bajas temperaturas. Luego comienza la ecodormición, que la ecodormición está regulada por factores externos, básicamente por condiciones ambientales, que es la temperatura. Y en este caso, esta transición también comienza el mecanismo de resistencia a frío, que por lo que vemos está separada de lo que sería la dormición de James. Ahora hacemos un zoom a eso. Acá tenemos temperatura y tenemos las estaciones. Entonces, como vimos, en otoño comienza la aclimatación. Y luego tenemos en invierno, que ya está en ecodormición, que sería en invierno. Y tenemos la dormancia profunda invernal. Entonces tenemos dos líneas donde va disminuyendo las temperaturas diarias y la resistencia al frío del tejido. Acá lo que es importante destacar es que la resistencia al frío está modulada o regulada por esa disminución de temperaturas. O sea, está regulada por el ambiente, que es un mecanismo que tiene la vid para hacer frente al frío. Ahora, este caso que tenemos acá es cuando hay una disminución abrupta de la temperatura o ocurre un evento climático. Lo que ocurre es que al bajar tan rápidamente la temperatura, esa resistencia al frío se ve atravesada. Entonces, en este caso, donde ocurre un evento así, lo que nosotros podemos dar a observar es que hubo daño en tejidos por heladas, porque justamente como que hay una aguja en lo que responde la planta a la resistencia al frío en el tejido. Ahora tenemos estos dos gráficos en los que nosotros, este es un ensayo que se realizó donde hace la comparación de resistencia al frío en el tejido floemático de cañas, que serían los sarmientos, y resistencia al frío en yemas. El tejido floemático es más sensible al frío que las yemas. Y esto vamos a ver más adelante por qué. Pero en este caso, lo que nosotros tenemos acá es la variación de las temperaturas a lo largo de los días y tenemos ciertas variedades evaluadas. Nosotros tenemos en el gráfico de arriba, tenemos la variedad Cot y Aspirant, que son menos resistentes al frío que Bonarda y Ancelota, por ejemplo, que están un poco más abajo. Entonces, en este evento que ocurrió una helada, que es la noche del 30 de agosto y 1 de septiembre, muy posiblemente veamos daños en el tejido floemático en estas variedades y muy posiblemente no veamos daño en Bonarda y Ancelota, porque la resistencia al frío también depende de las variedades, además del tejido. Y vemos que en el mismo evento que ocurrió la helada, o sea, en el mismo día, posiblemente en yemas no veamos ningún daño. Entonces, acá lo que queremos hacer énfasis es que haya una diferenciación en la resistencia al frío dependiendo del órgano, pero también dependiendo de las variedades. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las adaptaciones que tiene la vid para hacerle frente al frío. Entonces hablamos de sus escudos de defensa. Tenemos 3, dentro de estos tenemos fisiológicos y bioquímicos, que ahí hablamos del supercooling, que lo que hace es como que evita la formación de cristales dentro de la célula para que no, o sea, los cristales de hielo romperían la célula, entonces tiene este mecanismo de defensa. El otro mecanismo es la acumulación de azúcares solubles, que actúan como crioprotectores, y otro es la deshidratación controlada de los tejidos. Después tenemos otro escudo de defensa, que son los morfológicos, que tenemos las yemas que se encuentran protegidas y la peridermis. Esto nos da una idea de por qué son más resistentes o resisten más el frío las yemas. Y luego tenemos los anatómicos, que funcionan como
una manera de responder al frío, a las heladas, es depósitos de calosa en el floema, lo que hace que limiten el daño, ahora vamos a ver un zoom a estas células, y el engrosamiento de la pared celular. Entonces acá lo que vemos es el microscopio, los depósitos de calosa que se encuentran pintados acá de color azul. Y en esta imagen podemos ver en la imagen de abajo cómo se ha engrosado la pared celular comparado con la de arriba. Bien, y por último, esto nos lleva a las reservas, que es lo que comentaba Marx más temprano, que después de la cosecha empieza el ahorro. Esto se refiere a las reservas de almidón. Bien, acá es un gráfico en el que, en el gráfico encima vemos la variación de las temperaturas medias. Esta sería cuando comienza el invierno, la entrada en dormición, y acá tenemos las temperaturas más altas en la fase vegetativa. Y vemos cómo van variando las reservas de almidón a lo largo de los ciclos productivos. Entonces nosotros tenemos que después de la cosecha, vemos que el máximo reservorio de almidón en lo que sería el invierno es en raíz. Luego le sigue el tronco y luego la caña. Acá es importante destacar que la variación de almidón en cañas es mucho más variable que en tronco y raíz. ¿Esto por qué? Porque es el que entrega rápidamente a la planta cuando va a brotar. Y después tenemos las reservas en tronco, que se comportan muy similar a las de raíz. Acá tenemos este estudio que se realizó en el 2004 y lo que muestra es la acumulación de almidón en vid en Pinot Noir. Tenemos una comparación de raíces y cañas. Esto es para hacer como énfasis a lo que mostrábamos en el gráfico anterior. Entonces tenemos la etapa de dormición, que lo que nosotros vemos acá teñido de azul es el almidón, que está pintado con lugol. Entonces vemos en la etapa de dormición la gran cantidad de reservas que tiene la raíz comparado con lo que serían los sarmientos. Y luego vemos que en la etapa vegetativa, en los distintos estadios, primera hoja expandida, floración y cosecha, vemos cómo va disminuyendo en caña muy rápidamente lo que es la reserva de almidón comparado con la raíz, que podemos ver que también disminuye porque va a entregar las reservas a la planta para poder brotar, pero no tan drásticamente, se podría decir, como lo hacen los sarmientos, que es lo que mostraba el gráfico anterior. Y ahora lo que nosotros tenemos es el almidón, que es el sustento energético principal para que la vid pueda brotar el año siguiente. Entonces, como comentaba Marce más temprano, en esta etapa post cosecha tenemos las hojas fotosintéticamente activas, que son la fuente son la fuente de reservas que van a ir traslocándose hacia lo que es tronco y raíces, que son las que le permiten a la vid pasar el invierno. Entonces, como dice acá, está la máxima tasa de almacenamiento en post cosecha en troncos y raíces. Y estas flechitas son el flujo que hay de almidón hacia las raíces. Bien, ahora le doy la palabra a Ro. Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando este ciclo no se completa, ¿no? Los desbalances. Acá también empezamos con algún mito y realidad, las consecuencias del ciclo roto. Por un lado, tenemos acá, si la yema no brota, si no brota bien, es porque está mal desde un principio. O sea, a veces uno ve que no ha brotado bien el cultivo y le echa la culpa a las yemas. Pero muchas veces las yemas fallan no por su estado, sino porque no recibieron de la planta, ya sea porque no lo pudo guardar, no pudo guardar las reservas, o porque la planta no se las pudo entregar. Entonces ahí viene la pregunta, o sea, ¿falló la yema o falló el camino que debía alimentarlo? Entonces acá nosotros destacamos dos problemas en este ciclo de las reservas. Uno son los problemas de otoño, que un poco es lo que estuvo hablando Marcelo. Las dos caras del desbalance. Por un lado, la cuestión del manejo. Un mal manejo puede predisponer o puede impedir que haya una buena acumulación de reservas. Bueno, esto lo habló hartamente Marcelo, lo desarrolló bastante, pero bueno, hay suspensión temprana del riego post cosecha, la mala nutrición otoñal, una cosecha muy tardía, la carga excesiva o la defoliación mal planificada, podas anticipadas que interrumpen el flujo de reservas. O sea, todos estos factores pueden provocar
un mal manejo que desencadena una mala acumulación de reservas. Entonces, cuando el agostamiento es incompleto, esto se puede deber a malas decisiones agronómicas, que no permiten que se complete bien el ciclo. Pero después hay otros factores que son totalmente ajenos al productor, que tienen que ver con el clima, o sea, una helada muy temprana en otoño, granizo que afecte, que defolie la planta, también cuando hay una senescencia prematura por altas temperaturas, por olas de calor, que también lo mencionaba Marce, y también sequías extremas que no son compensadas, eso también puede reducir la actividad fotosintética. Entonces, en este caso, bueno, no es culpa del productor, sino una cuestión climática, pero bueno, cuando ocurre hay que tener cuidado y hay que prestarle atención a las reservas. Y por otro lado, hay otra causa o consecuencia que tiene que ver cuando se corta el suministro. Y esto es algo que, bueno, nosotros con Fran, nosotros lo estudiamos mucho, que tiene que ver con algo que por ahí nadie le da mucha importancia, que son las heladas de invierno. Nerea mostraba en la gráfica el tema de las bajas temperaturas en invierno, que en algunas situaciones podían llegar a dañar el tejido floemático. El tema es que cuando se daña el tejido floemático, sobre todo del tronco o de los brazos o de las cañas, estamos interrumpiendo lo que conduce las reservas de los órganos reservantes a los órganos que lo van a necesitar. Entonces, eventos climáticos extremos, nosotros le llamamos el francotirador silencioso, porque no se ve y lo ves recién cuando empieza a brotar. Entonces, muchas veces heladas muy, muy bajas durante el periodo invernal con plantas que no están bien aclimatadas por una serie de motivos, pero no están bien aclimatadas, esto puede provocar un daño en el floema. Entonces, por ahí el frío extremo no mata, pero sí puede cortar el flujo. Y acá les muestro, este es un caso de una planta. Esta planta se ha muerto, la parte aérea se ha muerto por una helada primaveral. En algunos casos se muere solo un brazo, pero en otros casos ya se muere toda la parte entera. Y uno de los síntomas más marcados de esta sintomatología es la rajadura del tronco. Y en este caso, la planta pudo volver a brotar desde la raíz, acá se ven los brotes, pero justo cuando empieza a brotar, le agarró una helada de primavera, y bueno, y ahí está la planta pobre, está tratando de continuar de continuar viviendo, acá sigue con algunos rebrotes, pero claramente esta planta va a verse muy afectada en cuanto a sus reservas. Después también, bueno, acá nosotros vemos el floema, este tejido que transporta las reservas. Nosotros vemos acá en este caso es un floema vivo, donde nosotros vemos las células bien formadas, bien circulares. En este caso ya hubo un evento que produjo cierto daño, pero el floema sigue teniendo funcionalidad. Y en este caso ya mostramos un ejemplo de un floema totalmente muerto, y el problema de este floema es que en muchos casos, cuando el daño es muy severo, afecta el cambio. Entonces, según la severidad del daño a lo largo del anillo floemático, si es parcial o si es total, una vez que se daña el cambio, la planta no tiene cómo volver no tiene cómo seguir viviendo, porque se interrumpe completamente la conexión entre las yemas, entre la parte aérea y las raíces. Bueno, y a nivel interno, el problema es que el floema se muere, pero el xilema sigue vivo, porque el xilema es un tejido muy resistente, uno de los más resistentes de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Las yemas reciben el agua para brotar, pero cuando nosotros vemos la brotación, esa brotación está sostenida por las pocas reservas que tienen las cañas o algo del tronco, pero como se queda corta con la energía, porque hasta que las hojas de esos brotes empiecen a ser fotosintéticamente activos, necesita energía y no tiene de dónde sacarlo. Entonces,
Eso hace que los brotes sean muy cortos, muy chiquitos, y bueno, termina provocando que los racimos aborten, haya una baja en la fertilidad y un cuaje bastante reducido. Entonces, en este caso, las reservas están, pero la planta no tiene cómo llegar a su destino. Y acá les presento, esto es un trabajo que hicimos con Fran hace unos años, es un estudio que hicimos en un viñedo, donde nosotros identificamos plantas que estaban sanas, para eso se hizo un corte en el floema del tronco, y se vio que no tenían daño, y plantas donde sí veíamos daño en el floema. Y las seguimos, las marcamos, como bien recomendó Marce, las marcamos y las seguimos hasta que terminó el periodo productivo y medimos varios parámetros. Entonces, acá se ve claramente, por ejemplo, la longitud de los sarmientos, 80%, o sea, las plantas con daño en floema tenían un 80% menos de largo de los sarmientos. Después, el número de racimos también había caído un 36%. El peso de los racimos, 50%. Se redujo tanto el peso total de las bayas como el peso promedio de la baya, el número de bayas por racimo, aunque hubo algo también con los grados Brix, no fue tan importante, pero también se vio mermado, el peso del raquis, y nos encontramos con plantas así, para que vean la diferencia, que esto por ahí no se atribuye a un daño de primavera, creen que es otro problema, un problema de fertilidad, un problema de algún otro problema, pero en realidad estas plantas que han tenido este poco vigor y esta baja cantidad de racimos, con racimos bastante desgranados, en realidad esto se debe a heladas de invierno. El tema es que como muchas veces no se mide la temperatura en el invierno, porque todos se desgarran las vestiduras con las heladas de primavera, no se mide y no se sabe el daño potencial real de esas heladas en el cultivo. Pero bueno, estos son síntomas claros de heladas de invierno. Bueno, eso por un lado. Y después, nosotros, ¿qué hacemos en INDEGAP? Uno de los servicios que nosotros tenemos es lo que tiene que ver con la sustentabilidad energética del cultivo. Antes de hablar un poco, de explicarles un poco el servicio, se ha instaurado mucho el tema de la medición de almidón en raíces. Eso como que fue un servicio que se empezó a ofrecer en Argentina, en varias partes del mundo, pero acá con esta tabla comparativa solo quiero mostrar que no tiene mucho sentido medir en raíces, que el órgano correcto para cuantificar el almidón es el tronco, no solo por una cuestión metodológica, porque es más simple, es más rápido, es menos invasivo para la planta. En el caso de la raíz, eso además que es más laborioso, puede generar alguna consecuencia fitosanitaria en la planta, pero además, como el tronco es el órgano, el puente entre la base de la raíz, el órgano que reserva, como el banco mayor de reservas de la planta, pero la que realmente hace el puente con la parte aérea y la que va proveyendo a las yemas y a los brotes las reservas es el tronco, y todo lo que no se usa queda en el tronco, lo que no se usa. En cambio, en la raíz es como el banco maestro. Entonces, ya está ampliamente reportado que el tronco, la cantidad de almidón en el tronco, tiene una muy alta correlación con el vigor y la brotación del año siguiente. No así las raíces, que no está tan documentada. Y por otro lado, la representatividad, porque el tronco integra muy bien todo lo que tiene que ver con el estado general del cultivo. Es mucho más estable la cuantificación en tronco interaño y entre plantas que respecto a las raíces, porque en raíces nosotros tenemos muchos tipos de raíces, algunas que son de reservas, otras que son para absorción. Entonces, dependiendo de la raíz que uno muestre, puede tener mucha variación, mucha heterogeneidad. Entonces, es muy difícil de
de sacar una conclusión con las raíces. Sí se recomienda medir almidón en raíces cuando estamos viendo algún problema con nematodo, alguna enfermedad, o cuando queremos estudiar directamente la raíz. Pero se recomienda analizar el almidón, las reservas de tronco. Entonces, es un excelente indicador del estado fisiológico de la planta. Y acá les presento algunos umbrales como para que tengan de referencia. Esto está expresado en porcentaje de almidón en función del peso seco. Según los umbrales, cuanto más, este es el rango óptimo, entre 12 y 20% es el rango óptimo que habla que vamos a tener una rotación pareja, un buen equilibrio entre la planta y el cargador, un adecuado soporte productivo, o sea, esto es el rango óptimo. Cuando tenemos de más, es porque tenemos más reservas de lo que la planta está usando, entonces estamos como que subejecutando nuestro presupuesto de almidón. Podríamos tener una mejor carga, o la planta se está yendo en vigor, o sea, hay todo un potencial sin explorar. Ya cuando los umbrales están entre 6 y 12, acá ya estamos hablando que, o sea, está bien la planta, pero ya estamos hablando de un cierto compromiso, con una brotación un poco más débil, menor cuaje, unos entrenudos más cortos, variabilidad predial, y acá cuando tenemos menos de 6% ya tenemos que prestar atención, porque acá ya estamos afectando la sustentabilidad de la planta. Estas plantas ya, si uno no hace algo a tiempo, probablemente se mueran. Y acá les presento un caso real de un estudio. Esto es para presentar un poco lo que nosotros hacemos. Es un estudio en un viñedo. Nosotros tenemos varias etapas en la cuantificación de las reservas. En una primera instancia, nosotros hacemos como el diseño de muestreo, tratamos de abarcar toda la propiedad, si en un cuartel hay más de una variedad, tratamos de tomar de todas las variedades, como porque a veces el manejo sitio específico puede predisponer una variedad a algún desequilibrio y a otra no. Entonces, acá es como para mostrar estos circulitos, serían los sitios de muestreo, siempre en cada sitio tomamos más de una muestra. En campo, nosotros tomamos la muestra de tronco con un barreno de incremento, siempre a la misma altura, se genera este orificio, que después nosotros lo tapamos con un antifúngico para evitar enfermedades de la madera. Esta es la muestra. Esta muestra, bueno, esto no le genera ningún problema a la planta. Nosotros hemos estado monitoreando plantas en los años que tenían la marca esta del antifúngico, y las plantas no han seguido produciendo bien, no han tenido ningún síntoma de daño o de desvigor. Bueno, una vez en el laboratorio, nosotros pesamos la muestra, estimamos el peso seco, el peso fresco, o sea, el peso fresco, después el peso seco, después de secarla en estufa, la molemos, y después con una digestión ácida, posterior a la coloración con Lugol, nosotros cuantificamos la cantidad de almidón que tiene el tejido. Esto después nosotros lo comparamos con una escala colorimétrica, con un patrón de almidón, en este caso hasta 10, pero lo hacemos hasta 20, entonces vamos viendo acá que va subiendo el patrón, va subiendo de a 1% en 1%, entonces con eso después nosotros podemos saber fehacientemente qué contenido de almidón tiene cada una de las muestras que hemos recolectado. Después ya viene toda la parte de laboratorio, donde toda la parte de gabinete, donde nosotros todo eso lo analizamos estadísticamente, también lo geolocalizamos. Entonces acá yo les presento el mapa de reservas como se ve. Los colores más azules son donde las plantas tenían mayor contenido de almidón, y estas zonas amarillas son donde tenían menos contenido de almidón. Ahora, si quieren, después vemos un poco el mapa, pero acá esto es un box plot, que también es parte de lo que nosotros presentamos en el informe, donde están todos los sitios, en colores están las variedades, y están los porcentajes de almidón. En este caso, los box plots lo que nos permiten, ellos como que organizan los datos en cuartiles. Entonces, no sé si se acuerdan de estadística, o bueno, acá lo importante es que cuanto más ancho es la caja, quiere decir que los datos están más dispersos. Este puntito significa la media, esta es la mediana, el cuartil superior, cuartil inferior, y lo que nos habla un poco la dispersión de los datos en cada sitio.
Entonces nosotros vemos, por ejemplo, todas estas muestras que están arriba de esta línea están con niveles óptimos de reservas, están bien. Pero tenemos acá todo un montón de sitios que estamos en un nivel bajo, que están bien, pero están bajos, hay que prestar atención, y hemos encontrado 3 sitios mayoritarios que están con serios problemas de reserva. Es un cuartel altamente heterogéneo que tiene plantas que están en subóptimo y plantas que están en óptimo y plantas que están en bajo. Entonces acá, como que toda esta información lo que nos da es, a nivel de sitio, qué manejo podría estar predisponiendo a las plantas, qué problema puede estar predisponiendo a las plantas a que estén bajando sus niveles de reserva. Bueno, acá están marcados, estos son los 2 sitios donde nosotros encontramos promedios de 5,5%. Entonces, con este tipo de mapas, lo que nosotros podemos ver a nivel predial, que no tenemos, o sea, que tenemos muchas plantas y no podemos tratar la finca como un todo, que cada sector tiene su problema, tenemos que entender esta heterogeneidad para poder hacer un manejo según el problema que tenga cada sitio, no un manejo general, sino apuntando a las zonas con problemas de reservas. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros diagnosticamos que el viñedo tenía una heterogeneidad especial marcada. En algunos puntos encontramos una relación con el microclima, porque había zonas donde había zonas que eran muy frías, que también tenían un problema de reservas, pero además también estaba asociado con un ataque masivo de hormigas, que era un poco lo que decía Marce, de lo importante de controlar las hormigas en este momento, porque pueden llevar las plantas a desequilibrio. Después también encontramos un factor importante relacionado con la variedad y la edad de las plantas. Las plantas que estaban acá en esta parte, eran plantas jóvenes, recién implantadas, que estaban con todo su vigor. Acá teníamos parral, acá era donde era la zona más fría, que había ataque de hormigas. O sea, teníamos un popurrí de situaciones que estaban predisponiendo a las plantas a desvigorizarse. Entonces, entre las recomendaciones, nosotros les recomendamos hacer un manejo sitio específico, regular la poda, la fertilización y la defensa contra las heladas en esos sitios con problemas, y después también un seguimiento multiaño, porque lo importante de esto es poder ver del manejo si la planta mejora, empeora o sigue igual, y después integrar esto con los datos climáticos. Bueno, esto es un poco el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, con este tipo de estudio, lo que se permite es identificar desbalances, un agotamiento fisiológico, si es necesario o no reemplazar plantas, cuándo reemplazarlas, decisiones de manejo, y entregamos el diagnóstico del estado fisiológico general del cultivo, indicadores claves de exigencia energética y las reservas, y un informe técnico con todas las recomendaciones de manejo para evitar el agotamiento. Bueno, esto sería todo lo que teníamos para contarles. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta, estamos a disposición. Sí, queda abierta la tanda de preguntas. Gracias, Nere, gracias, Ro. Queda abierta, aproveche que todavía tenemos energía, nos quedan reservas. Y hay 2 preguntas igual en el chat que las tomo yo, pero después espero más preguntas, así seguimos respondiendo. Y yo tengo una para Marce, si está por ahí, todavía tengo una para Sí, vos. estoy firme. Bueno, me preguntan si los portainjertos, como el Paulsen, transmite algún tipo de resistencia o todo lo contrario. La experiencia nuestra es cuando el Paulsen tiende a vigorizar, y cuando se encuentra con una variedad, o sea, está injertada con una variedad vigorosa ya de por sí y con un manejo vigoroso, dígase un manejo parralero o un manejo donde se exige la planta, tiende a perder resistencia. Es una combinación donde tiende a ser menos resistente, especialmente en el invierno, porque la planta queda menos agostada y queda menos lignificada. Entonces, lo que recomendamos en esos casos, cuando hay esa interacción, es ser muy cuidadoso con la post cosecha, ser muy cuidadoso con los riegos, todo lo que hemos estado hablando.
no favorecer el exceso de vigor. Tenemos que tratar de manejar vigores más tranquilos, menos desarrollo vegetativo, porque mientras más alto sea el vigor, más susceptible va a ser al frío. Eso por un lado. Y lo segundo que tenía para vos, Marce, es, en tu experiencia, ¿cuál sería el momento de ya erradicar el cultivo o cambiar la hora? Porque decís, tenemos bajo vigor, bajas reservas, espero un año, espero dos, ¿en qué momento de bajas reservas te encontrarías como para tomar la decisión de decir, arranquemos el cuartel, no va más? Está muteado. Está muteado, está muteado. Dos cosas, me pareció muy interesante la pregunta anterior. Relacionar por injerto variedades con el frío, hay que poner un tercer círculo, o sea, si uno tiene variedades por injerto, tiene que poner el manejo, o sea, tal cual lo dijiste vos, está claro, pero sí hay un punto importante que he tenido en mi experiencia, algunas combinaciones, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, Clon 337, con Portainjerto 3309, eh, que son de raíces muy superficiales, portainjertos de alta calidad enológica quizás. He tenido muertes de planta en el invierno, ¿no? Independientemente de hacer un buen manejo de lignificación y rusticación, no sé, y por ahí los 10 grados bajo cero de julio, en los primeros 2 años tuve la experiencia de que se me han helado plantas. Y obviamente, Paulsen, si uno lo sigue regando y demás, estos portainjertos, ya el problema son más de manejo, ¿no? Pero aún con buen manejo, esa combinación, porque la sufrí mucho allá por el año 2000, 2001, de que plantas bien podadas, no muy vigorosas, no, no arrancaron. Y el momento de erradicación, bueno, vos sabés que yo tengo una obsesión, sobre todo con los viñedos podados a cordón y muchas veces sin tener criterio o cortes muy al ras o algunas rebajes, o en fin. A mí la obsesión que tengo es la del porcentaje de brazo muerto, o sea, o de metros de alambre sin pitones o sin posiciones. Eso me complica mucho, y generalmente ya cuando los viñedos están con 20, 25, 30 años y por ahí no muy buenos manejos de poda, me refiero a la calidad de cortes y demás, y ya tenemos un 35-40% de brazo muerto, esto es 5.000 metros de alambre por hectárea, donde está cubierto el 60% nada más de ese alambre, ya sea porque falta la planta, porque falta parte del brazo, porque falta el brazo entero. Yo ya pienso en la erradicación, es una cuestión de rentabilidad versus costo del manejo, ¿no? Me estoy moviendo mucho ahora y tratando de medir los metros de brazos muertos para tomar esas decisiones. Ahora, con todo esto, vos sabés que somos nuevos también en la incorporación de lo que también explicaron las chicas. eh, Todavía no tengo muchos análisis de muchos años de reserva, ¿no? Quizás sea un parámetro que incluya también el tema de reserva, pero hoy en día es metro o metros de cordones no vivos, ¿no? O porque faltan las plantas o porque está muerto el cordón, ahí tomo la decisión. Perfecto, tenemos, ya te doy la palabra, Andrés. Tenemos dos preguntas. ¿Cómo se puede medir a nivel campo el almidón? A nivel campo no se puede medir. Se podría teñir con Lugol o con yodo, pero lo más probable es que se forme una mancha toda azul y no se vea nada. Eso se hace con corte anatómico, pero hasta el momento que yo sepa no existe una medición a campo. Es una medición bastante engorrosa, pero se le saca bastante el jugo. Y la otra pregunta es si comenzó a podar, dice Gustavo, que ya comenzó a podar, y depende, esto lo hablaba Marcelo recién, depende del año. Si vos empezás la poda con hoja todavía, estás perdiendo esa fertilización natural que le ponía comillas Marcelo, y estás tirando reservas, posibles reservas, que todavía pueden quedar. Si a esta altura ya no tenías hoja, tenías una post cosecha y una senescencia natural, está bien el comienzo de poda. O sea, tiene que ver si estás tirando reserva o ya la hoja se cayó, ya dio todo lo que tenía que dar
y recién ahí comenzaste la poda. Marce, ¿tenés otra versión? No, está perfecto, solo agregar por ahí, jugamos con los distintos mitos de la poda, ¿no? Y uno de los mitos de la poda es, bueno, recién lo preguntaron, si saco el sarmiento o no saco el sarmiento, si cosecho, ¿qué pasa si podo con hojas, se disminuye en reserva o no? Sí, se disminuye en la reserva, saco el sarmiento o no saco el sarmiento, depende, lo vimos recién. Y la otro mito de la poda es, podo más tarde, brota más tarde, sí. En general, eh, una poda tardía, con yema hinchada, con punta verde, da una brotación 5, 7, hasta 10 días más tarde, ¿no? Me reía justo porque dentro de los tres mitos que siempre hablamos de la poda, habíamos tocado dos sin querer, ¿no? ¿Qué pasa si podo con hoja o sin una helada fuerte? Decían, hay que esperar una helada. Bueno, por ahí, aunque no hiele, pero las hojas se cayeron ya de amarillas por un viento sondo, uno puede podar aunque no hiele. Lo importante es no podar con hojas activas, porque ahí es donde es un ataque de peronóspora o una helada, las hojas se van al piso con toda la reserva. Perfecto. Y Andrés, mano levantada. Sí, la pregunta era, la había pasado también por escrito, porque está más que interesante todo. Me la pasé llenando hojas de papel con lo que fui recabando de información, pero la página de ustedes me figura siempre como si estuviera en reparación. ¿Hay alguna forma de que nos podamos hacer con este material? Porque está más que interesante. Y ahora, fíjate, si querés probarlo ahora, es indega.com. Te tendría que andar. Y aparte Ah, estamos grabando el webinar y te lo vamos a mandar por mail, la uy, grabación qué de este bueno, webinar. muy bueno. Así que en 2 días, danos 2 días para que el equipo de comunicación lo perfile, todo quede lindo y ya lo mandamos por mail. Está bien, muchísimas gracias. A ver, Ana Luz dice, si las hojas están marrón por la senescencia natural, ¿se puede podar? Bueno, eso lo hablábamos recién. O se pierden reservas. Bueno, eso ya creo que lo estuvimos hablando. Si ya está amarillada la hoja, es que ya no queda nada. Lo que se ve cuando la hoja está amarilla es solo el esqueleto, son todos carbohidratos que no son útiles para la planta, entonces quedan en la hoja, por eso es lo que queda y se cae. Todo lo que es de posible reutilización, la planta lo lleva a primero a portapitones o cargadores, y después tronco y después raíz. Lo que no aclaramos recién y que es válido es que nosotros le decimos cañas a los cargadores. En inglés se dice caña, nos acostumbramos a decirle así, pero es un vicio profesional nomás. Pero sería cargadores, es lo que decía ahí en las figuras cañas. Y Tamara, a ver, Tamara, ¿estás con mano levantada? Bueno, acá tenemos otro comentario de Gringo. Así que bueno, vamos, ya estamos guardando la información de él para que pueda recibir. Está en el chat, ya está guardada. Así que Ramiro, todo el micrófono tuyo. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todo. Quería preguntarle a las chicas, mostraron un gráfico en donde estaba la resistencia al frío y mostraban cómo por ahí temperaturas muy bajas en el inicio de dormancia profunda podía afectar tejidos. Desde el punto de vista fisiológico y para los que por ahí vamos monitoreando con estaciones meteorológicas los cultivos, me interesaría saber si tienen los parámetros fijados, ese gráfico exactamente, a nivel dato. ¿Podemos hacer un seguimiento y un monitoreo y ver si realmente hemos tenido las condiciones ambientales para decir que tenemos las yemas y los tejidos del viñedo en esa etapa de dormancia profunda ya cuando han empezado a llegar las heladas? ¿O cómo lo podés definir relativamente a campo, a ese estado ya de dormancia? Estaba muteada.
Bueno, eso es algo que, bueno, que siempre nos preguntan. El tema es, bueno, como explicaba Nerea, la resistencia al frío se va modulando con la temperatura ambiente. Entonces, no podemos tirar un valor de resistencia o de endo o ecodormición sin medir. O sea, no, la única forma de conocer la resistencia real de los tejidos o si ya estamos en la eco o en la endodormancia es midiendo. Sí, lo que nuestra experiencia con la resistencia al frío es que siempre la resistencia va acompañando, siempre nosotros hemos hecho varios estudios correlacionando la resistencia con las temperaturas, y más o menos los 10 días previos a la helada son los determinantes de cuál va a ser o sea, las temperaturas promedio de los 10 días anteriores son las que determinan el nivel de resistencia al frío del tejido. Siempre la resistencia va por debajo del ambiente. El problema es cuando hay una bajada muy abrupta que está por fuera de la norma de descenso de la temperatura. Cuando hay un descenso muy abrupto, eso puede generar daño en los tejidos. Y bueno, nuestra experiencia también con estaciones meteorológicas, nosotros trabajamos muchísimo con sensado de microclima, y tenemos muchos proyectos donde ponemos sensores en fincas que tienen estaciones meteorológicas, y siempre, o sea, hasta ahora Fran me podrá desmentir, pero nunca nos ha pasado que la estación le haya pegado a la temperatura real del cultivo. Nosotros a nivel predial hemos detectado deltas térmicos de hasta 6 grados, y la estación meteorológica, hay muchas heladas que ocurrieron en el cultivo que nosotros la detectamos con los sensores y la estación no la detectó, o la subestima, porque como que la estación mide mucho menos tiempo la helada de lo que miden los sensores puestos en el cultivo. Entonces, a veces, o sea, sí es importante tener una estación, si no tenemos sensores, porque nos permite por lo menos tener un testigo de lo que está pasando, pero siempre hay que tener en cuenta eso, que las estaciones sobreestiman las mínimas y subestiman las máximas. Lo ideal es tener sensores in situ. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, en parte. O sea, coincido que es un desafío tener bien ubicada la estación meteorológica en el campo. Nunca va a ser tan preciso como tener los sensores en los viñedos. Pero más allá de eso, si uno, por ejemplo, manejas las horas de frío acumuladas que vas teniendo en el invierno, ¿es un parámetro que se correlaciona con este punto de dormancia o va el dato como recién dijiste? Quizá temperatura, no aclaraste si es promedio diaria de los últimos 10 días previo a esa helada, que serviría como un dato interesante a mirar en los viñedos para entender cómo los está agarrando esa primer helada, más allá de las horas de frío, por ejemplo. Sí, además tenés otra cosa que también tenés que tener en cuenta, es que el cultivo no es homogéneo, es heterogéneo. Te hablé de esta heterogeneidad a nivel predial, y la resistencia al frío también varía según el sitio. O sea, las plantas están expuestas a distintas realidades, por eso nosotros hablamos de zonas. Entonces, o sea, es como complejo, y a veces vos tenés daño porque crees que vos crees que vos lo tomás como todo un homogéneo basándote en la estación meteorológica, pero es ahí, son más frío y las plantas por ahí estaban menos resistentes de lo que esperarías. O sea, como que es muy multifactorial y es muy difícil. Perdón, Fran. Yo quería agregarle a Ramiro, que quedó picando, dejen ese gráfico ahí, que lo que estamos diciendo, esa predicción que se puede hacer a través de los días anteriores, es porque la planta va copiando lo que va censando desde el exterior. Y quería marcar en ese gráfico que en el caso es hipotético, esa helada profunda que hubo ahí, fíjate que la planta también se modula, después subió la temperatura y perdió resistencia un poco, porque va censando lo que va pasando en el ambiente. Y otra cosa que quería recalcar, fíjense que en los dos momentos donde la resistencia y las temperaturas se juntan o están muy cerca, son justamente en la entrada donde podemos perder la hoja, en la post cosecha, y justamente en la brotación. Cuando la planta brota ya pierde toda resistencia, o sea, los brotecitos jóvenes
la resistencia cae drásticamente, ¿no? De una yema dormida a una yema ya brotada, la resistencia cae en muchos grados. Entonces, esas dos etapas son las más sensibles a nivel de estas predicciones que estaba diciendo, cómo hace la planta para protegerse. Bueno, la etapa donde peor la pasa es post cosecha y brotación, ¿sí? Donde mejor ajuste tiene de sus tejidos es en el pleno invierno. Eso quería agregarte, Ramiro. Ujú. Hay muchas preguntas, pero bueno, a ver si no me pierdo. Tamara de Chile, que bueno, qué gusto que nos estén escuchando del otro lado de la cordillera, decía que si cada cepa tiene cuidado diferente o son generales. No, exactamente, cada variedad de vid tiene sus particularidades. Una tiene cosechas más largas, una tiene cosechas más cortas. Los umbrales térmicos también suelen ser diferentes. Hay variedades que salen más rápido de la endormición, otros que no. Bueno, cada cepa se comporta totalmente diferente en su fisiología. Y eso tiene que ver en todo esto que hemos estado hablando en la tarde de hoy, que tiene que ver con la post cosecha. Eso es muy particular de cada variedad. Otra pregunta de Lidia es si periodo post cosecha debemos cuidar las raíces superiores o las raíces más profundas. Eso, bueno, hablaba Marce esto de los portainjertos que tienen raíces superiores, o sea, más planas, que pueden sufrir daños por heladas. Yo como método, como anecdótico, metiendo cuchara nomás, yo tenía un ensayo donde tenía las plantas en maceta y vino una helada tremenda en pleno invierno y me mató las raíces. Conclusión que no brotó nada. Con raíces muertas, bueno, no hay presión de raíz y por lo tanto no hay hidratación de la planta, entonces, bueno, perdí todas las plantas. O sea que las raíces superficiales que se mueren también pueden perjudicar las brotaciones. Y hay algo que no hemos hablado en este momento, pero Marci, te lo dejo picando para cuando nos juntemos, es la cavitación del xilema también. Cuando hace mucho, mucho frío, puede cavitar el xilema y después no hay una correcta hidratación antes del ciclo. Bien. A ver, Marce, contame, ¿qué has escuchado de eso? No tengo información, Fran, de eso, Bueno, lamentablemente. Es bueno, algo pero para desarrollar. es una de las consecuencias del frío, que bueno, la cavitación, para resumirlo, es que esa conexión que tiene el xilema con agua, que está lleno de agua, está en tensión esa agua, cuando hace mucho frío se puede cortar esa comunicación y después ya no hay conexión para que pueda hacer subir el agua esa planta. Entonces se corta el flujo no de energía, sino de agua. Gringo dice, a ver si me estoy volviendo una pregunta. De los sensores, después te contamos, pues bueno, ahí tenemos muchos kits y te vamos a mandar para que puedas conocer los diferentes kits. Y después, Gringo Luis María Hansen. Luis María Hansen. ¿Cuál considera que sería el mejor manejo óptimo de un viñedo que ha sufrido daño por helada en etapa de dormancia profunda? Ah, Marce, te lo dejo a vos. ¿Qué pasa si las plantas están dañadas? ¿Qué harías? Ya pasó el invierno, hay mucho daño de madera. ¿Qué harías? ¿Esperás que brote para tomar una decisión? Mira, Fran, en esto estoy con baja carga, por eso no activo la cámara, tengo miedo que se corte. Pero, a ver, vuelvo a los orígenes, vuelvo a lo simple. La planta es muy, muy sabia, por lo que hay que esperar. Mismo cuando hay heladas, no en periodo de dormancia, cuando hay heladas en octubre, no, empezamos a desbrotar, empezamos a podar, No. La planta sola va a dar indicios de cómo quiere ser desbrotada, siempre te va a alargar, le llamamos un brote donde ella se sienta cómoda para retomar su actividad. O sea, en resumen, hay que esperar y observar. O sea, no intervenir. La planta lleva, no sé, 5.000 años, 7.000 años en la tierra, con heladas, en diferentes zonas, y ha sobrevivido. O sea, siempre mi consejo, tanto
heladas, como granizo, heladas en distintos tipos, en distintas épocas, granizo en distintas épocas, es esperar que la planta reaccione. Cuando la planta reaccione, está nosotros como profesionales interpretar lo que ella nos está tratando de comunicar y a partir de ahí intervenir con los desbrotes, con la poda, con todo, pero no forzarla a cortar y que brote por un lugar donde quizás ella está dañada, ¿no? Se entiende un poco el concepto, ¿no? Es esperar, la planta es muy, muy sabia para recuperarse. Llega un punto que si no tiene reserva, de que pues, si fue muy drástico todo, no se va a recuperar, y ahí también lo vamos a ver. Pero siempre el consejo es esperar la reacción de la planta. Si brota por la punta, si tira un brote de abajo, quizás lo que te está diciendo es decir, mira, quiero arrancar de nuevo, si tira un brazo sí, otro no, es esperar y después tratar de interpretar. Y a partir de ahí recién actuar. Bueno, hemos grabado todas las preguntas, se las vamos a ir contestando cuando les mandemos el mail con este webinar. Vamos a responder las preguntas que han quedado. Algo de cómo preguntar algo parecido, o sea, cuando no está brotando por donde uno quiere, es que capaz que las reservas no son lo suficiente para hacer explotar esa planta. Así que bueno, muy cortito, pero vamos a seguir respondiendo todas estas preguntas. Llevamos casi 2 horas, les agradezco mucho, para nosotros es un placer compartir lo que sabemos y es un placer que Marce Canatela nos haya acompañado. Gracias Nere, gracias Ro, excelentes presentaciones. Hay mucho, mucho para aprender, para tejer, para compartir sobre esta temática. Nosotros la queríamos poner sobre la mesa, porque básicamente hay muchas personas que cuando saca la uva, dice hasta dentro de 6 meses que empieza a brotar, no pasa nada, en el medio de la poda y nada más, y con todas estas 2 horas que hemos estado charlando, hay mucho por hacer, hay mucho por pensar, mucho por planificar, así que gracias por ser parte de estas 2 horas de pensamiento y de generación de conocimiento. Así que le va a estar llegando nuestro mail y bueno, los esperamos. No sé si Nere, Ro, quieren decir unas palabras finales, Marce. No, yo lo único que quería recordar es porque había un productor de Río Negro, de que lo invites, o sea, avisar de que mañana estás ahí, dónde va a ser la charla, que también la vas a compartir por streaming. Y la charla de mañana tiene que ver más con el tema de microclima. También vamos a tratar algunos de estos conceptos, pero también el tema de microclima, de cultivo. Es lo único que por ahí. Bueno, mañana Bueno, en la sede del diario Río Negro a las 10 de la mañana. Sí, en Roca, ¿no? La sede es en Roca, en la calle 9 de Julio. Bueno, yo saludarlos, agradecerles. Cualquier duda que haya quedado, pueden comunicarse conmigo por Instagram, es Marcelo Canatela. Así que, bueno, nos estamos viendo y un placer realmente haber estado 2 horas y sigue habiendo 60 personas todavía conectadas. Así que un placer y un lujo. Así que les mando un gran saludo a todos. Gracias, Marce. Muchas gracias. Recuerden que se está grabando, así que ya les va a llegar todo esto. Así que bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima, hasta el próximo webinar. Muchas gracias. Chao.